Sí, buenas tardes, mucho gusto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Enciendan su cámara, por favor. Bien, ya veo conectado a César, Albert, por ahí que va manejando, Albert. Kathleen, Daniela, Juana, Nayeli, Ana Lucía, Eder, Livni, Pablo, Julio, Carlos, van manejando, Julio, Carlos también. Sí, ahorita. Karen, Marcio. Bien. Según los matriculados, hay 28 matriculados y hay conectados ahorita 3, 5, 7, 9, 10, 19. Livni su cara, Oscar Livni su cámara, Oscar su cámara, Angel su cámara, Taina Michelle su cámara. Estoy conectando la cámara. Ok. ¿Se agregaron al grupo de WhatsApp todos? Sí. Yo no. Ahí. Sí. Ok, ahí está el enlace para que se agreguen al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí en la plataforma, en el curso. Muy bien. Miro caras conocidas. Algunos les he dado clases, ¿verdad? Algunos les he dado clases, a la mayoría no. Bueno, la clase se llama Ingeniería Económica. Es una clase que la vamos a dar virtual por teledocencia. Debería de ser presencial esta clase, una clase bien importante. Pero bueno, ya el periodo pasado la di también virtual. Entonces, este periodo también la pusieron virtual, entonces ni modo. Así la vamos a tener que dar virtual. Hay bastantes matriculados, ¿verdad? Según la lista hay 28 matriculados. Bastantes. Muy bien. Voy a poner en pantalla entonces el sílabo para que lo discutamos. Y hoy comenzamos la clase, también el contenido de la clase, ¿verdad? Permítame. Aquí encontré el sílabo ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, la clase se llama Ingeniería Económica. Ingeniería Económica. ¿Alguien ha leído un poco acerca de la clase? ¿De qué trata? Vamos a ver, ¿quién ha leído algo sobre la clase? Nadie, se tomó la molestia de leer algo un poco. Ajá, Eder. Ajá. Algo, pero no exactamente. La clase trata más o menos de la ingeniería económica, ¿va?
cuestiones económicas, de dinero, préstamos, intereses, pagos, todo eso trata la clase. ¿Alguien se quiere conectar del correo personal? Recuerden que es el correo institucional, por medio del correo institucional que tienen que conectarse, ¿verdad? Bien, entonces la clase se llama Ingeniería Económica, es una clase muy bonita, muy útil y necesaria para ustedes, ¿verdad? Para todos, porque trata de eso, ¿verdad? De ver si saco un préstamo, si me dan el préstamo a cierta tasa de interés, cuántas son las cuotas, cómo las voy a pagar, etcétera, etcétera. Bueno, el curso va a ser entonces virtual y será los lunes. Todos los lunes nos vamos a conectar, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Va a ser más o menos de 6 a 8, de 6 a 8 y 15, más o menos ahí. Bueno, entonces, para presentarme, soy el docente Roger Bayardo Murillo Alcántara, ¿verdad? Soy docente acá en la Universidad José Cecilio del Valle desde el año 2010. Desde el año 2010, significa que ya llevo unos 15 años, 16 con de trabajar acá en la universidad. El correo electrónico lo necesita cada uno de ellos porque por medio de él, ¿verdad? Se conectan a la clase. Mi correo electrónico es roger.murillo@ujcb.edu.hn. Les dije que se agregaran todos, ya había un anuncio, ¿verdad? Que se agregaran todos al grupo de WhatsApp de la clase, que es mucho más fácil comunicarse, así mandarles un mensaje al grupo que hacerlo por medio de un correo, es más fácil. Bueno, el curso de Ingeniería Económica dice que es muy importante en la vida económica de cualquier persona, de cualquier individuo o de cualquier empresa, ya que a diario hay que tomar decisiones que implican la selección de una entre varias alternativas. O sea que para seleccionar esa alternativa hay que estudiarlas y hay que seleccionar la más viable, ¿verdad? La que más conviene. Dicha selección de estas alternativas afecta el futuro. En algunas ocasiones este impacto es poco, pero en otras ocasiones ese impacto es muy significativo y hasta en algunos casos, ¿verdad? En algunas ocasiones, dice, si se toma mal una decisión, es desastroso para las empresas. En este curso vamos a desarrollar algunas técnicas que nos van a permitir comparar esas opciones y así escoger la mejor opción con algunas técnicas, ¿verdad? Que utilizan las grandes corporaciones, pero no solo las empresas utilizan estas técnicas, sino que cualquier individuo la puede utilizar. El objetivo es proporcionar las técnicas necesarias para que el estudiante pueda seleccionar una alternativa entre varias utilizando criterios económicos, seleccionar la mejor alternativa. Proporcionar las herramientas necesarias para que el estudiante aprenda el manejo del dinero a través del tiempo y proporcionar los criterios económicos para el análisis del reemplazo. Esto es el último parcial donde vamos a ver diferentes técnicas de reemplazo. Los ejes transversales son los mismos de todas las clases, ¿verdad? Ejes transversales del curso de Ingeniería Económica son los mismos que se ven en todas las clases, ¿verdad? El respeto entre cada uno, ¿verdad? Entre género, entre la diversidad, entre cualquier, ¿verdad? Forma, actividad que desarrolle cualquier persona, el respeto ante todo. La metodología de enseñanza que vamos a utilizar es una educación virtual por medio de la teledocencia que nos vamos a conectar todos los lunes. Todos los lunes. La metodología de evaluación, cómo vamos a evaluar la clase. Yo había pedido, bueno, el periodo pasado les dije que di la clase virtual. Primera vez que la daba virtual, porque siempre la había dado presencial la clase,
¿verdad? Entonces el periodo pasado pues salió virtual. Para este periodo yo pedí que la clase fuera virtual, pero que los exámenes fueran presencial, pero no, siempre los dejaron virtual los exámenes. Bueno, entonces vamos a evaluar la clase por medio de tareas, por medio de ejercicios prácticos, ¿verdad? Trabajos, vamos a resolver problemas, guía de ejercicio que les dejo siempre y por supuesto el examen. El libro que ahí está en el buzón de documentos se llama Ingeniería Económica, la 6ª edición de Leland Blanc y Anthony Tarkin. Hay algunos otros sitios de interés. Este sílabo lo tienen disponible ahí en el buzón de documentos del curso, ¿verdad? Las políticas del curso, vamos a usar la plataforma siempre. Es absolutamente prohibido el intercambio de tareas o trabajos, ¿verdad?, de un alumno a otro alumno. Déjenme decirle que el periodo pasado eran 27 alumnos y pasaron 22. Hubieron 3 que se retiraron y hubieron 2 que se quedaron. ¿Y por qué se quedaron esos 2? Por plagio, por copiar tareas, copiar guías, copiar exámenes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. La fecha de entrega de tarea o trabajos hay que respetarla, ¿verdad? Si yo les digo esta tarea que les voy a asignar es para la siguiente clase, pues así debe ser. Hay que tratar, ¿verdad? Si hay algún problema, pues me lo hacen saber y así yo puedo posponer la fecha de entrega de tareas. Los exámenes también los vamos a hacer en fecha establecida según el sílabo. Ya vamos a ver qué fechas están programados los exámenes. Y por supuesto las tareas deben de llevar un esquema, ¿verdad? Como todo trabajo, como toda tarea. Una portada, el tema de la tarea, su nombre, etcétera, etcétera. Eso ustedes, por supuesto que pueden hacerlo. No son alumnos de primer ingreso, son alumnos ya en sus carreras avanzadas, ¿verdad? Entonces han hecho muchos trabajos de este y no deberían de tener problemas en esto. Bueno, quería preguntarles, aparte de la clase de Ingeniería Económica la llevan varias carreras, ¿verdad? Aparte de los de Ingeniería Industrial, ¿de qué otras carreras hay matriculados? Vamos a ver en qué otras carreras. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Civil, ¿qué otra? Civil. ¿Qué otra? Solo civil industrial hay. Aquí me parece que la llevan, el periodo pasado me parece que la llevaban unos de finanzas, ¿no? Algo así, una clase. Bien. No, ingeniería y mercadotecnia eran, de ingeniería y mercadotecnia eran ellos que llevaban esta clase. Ingeniería y mercadotecnia. ¿No hay nadie de mercadotecnia, de ingeniería? No, ¿verdad? O tal vez los que no se han conectado, más de alguno puede ser. Muy bien, el contenido de la clase, esta semana, hoy es 19, esta semana estamos discutiendo el sílabo. Lean por favor el código de ética, que ahí está en el buzón, el reglamento de orden. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, que se llaman los fundamentos generales de la clase. Un poco de teoría, que necesitamos teoría base para poder resolver los ejercicios. Quiero decirles que el examen es totalmente práctico, ¿verdad? Son ejercicios. En el examen solo son ejercicios. 3, 4 ejercicios de los temas que miremos, que abordemos, y ese será el examen. Pero claro, necesitamos algunos conceptos, ¿verdad? Algunos temas que necesitamos ver su teoría para luego poder resolver la parte práctica. En esta semana no les voy a asignar tarea, pero sí vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, que se llama Fundamentos Generales de la clase. Y vamos a comprender la importancia que tiene esta clase en sus carreras, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones en cuanto a las alternativas. Bueno, la siguiente semana continuamos con ese capítulo, o vamos a ver si lo logramos terminar hoy, según. Empezamos con el capítulo 2, que se llama Interés Simple e Interés Compuesto. Como toda clase, ¿verdad? Vamos a ver lo más básico primero, hasta lo más decente, le llamo yo. Vamos a ir subiendo el nivel un poco.
Entonces les aconsejo por favor que el primer parcial traten de sacar buena nota, porque luego el segundo parcial ya es un poco, no difícil, ¿verdad? Pero sí el nivel sube, ¿verdad? En la segunda semana, interés simple, interés compuesto, y ahí voy a asignar la primera tarea. La primera tarea, si se fijan, dice tarea sobre el tema que vamos a ver ese lunes, sobre intereses. Esa la tienen que subir a la plataforma a más tardar las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde del siguiente lunes, a más tardar. O sea, si yo la subo una tarea, un ejemplo, si yo tuviese que dejar una tarea hoy, pero es para el siguiente lunes, pero ya está disponible desde hoy. Alguien la puede subir desde hoy, hacerla hoy o mañana, pero como máximo la puede subir hasta el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, esta la voy a asignar el próximo lunes y van a tener como máximo subirla hasta el próximo lunes. Claro, tienen toda una semana para poder hacerla y subir la tarea. No se confíen, ¿verdad? Hay algunos que se les olvida, que no había tarea. Después esos puntos son necesarios. Entonces, siempre les dejo una semana para poder resolver esa tarea y poderla subir, ¿verdad? Después que nadie me venga a decir, no, es que mire, que deme chance, porque a última hora quieren andar haciendo la tarea y andarla subiendo, cuando ya la tarea se cierra a las 6 de la tarde. Muy bien. ¿Qué objetivos necesitamos cumplir con el simple? ¿Verdad? Estas tasas de interés simple y de interés compuesto. También vamos a aprender a construir unos diagramas de flujo de efectivos, ingresos y egresos, o entradas y salidas de dinero, ¿verdad? Vamos a aprender a calcular ejercicios con interés simple e interés compuesto. Luego, en la semana 3, vamos a un capítulo que se llama amortización de préstamos e inversiones. Aquí vamos a hacer algunas tablas donde vamos a calcular todas esas cuotas que les dije, ¿verdad? Cuánto hay que pagar, cuánto se debe. Eso se llama amortización de préstamos. Y si es una inversión, alguien invierte, también podemos hacer una tabla, ¿verdad? De ver cuánto se va ganando de acuerdo a los periodos, si es mensual, si es trimestral, etcétera, etcétera. Vamos a comprender entonces el concepto de amortización, qué significa eso, y vamos a aprender a construir esas tablas. Aquí, en la semana 3, voy a asignar la tarea número 2 del primer parcial. También se sube a las 6 de la tarde del siguiente lunes. En la semana 4, el último capítulo que vamos a ver son capítulos bien cortos, esto del primer parcial. Se llama factores únicos. Cuando sacamos un préstamo, pero lo vamos a pagar de un solo, le llamamos pago único o factor único, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Cómo hacer un pago único, llevar ese valor presente de un préstamo a un valor futuro, que lo vamos a pagar dentro de un determinado tiempo. Por supuesto, vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Vamos a comprender el concepto de un pago único y, por supuesto, resolver esos ejercicios con pago único, tanto de valores presentes como de valores futuros. Si se fijan, en la semana 4 voy a asignar la guía de ejercicios. Asignación de guía de ejercicios de primer parcial. Subir a la plataforma más tardar las 6 horas del día lunes 16 de febrero, porque ese día es el día del examen. O sea que la guía de ejercicios yo la dejo una semana antes para que la trabajen, estudien. Los exámenes vienen muy parecidos a los ejercicios de la guía, ¿verdad? Si alguien resuelve la guía de ejercicios, no debería tener problemas para resolver los ejercicios del examen. Los ejercicios del examen son muy parecidos a los de la guía, inclusive a veces son más fáciles más bien los del examen. Entonces el examen está previsto para hacerlo el lunes 16 de febrero. Lunes 16 de febrero. Ahí vamos a evaluar los contenidos, ¿verdad?, que hemos visto en el parcial. Ese día, lunes 16 de febrero a las 6 de la tarde, es el examen del primer parcial, ¿verdad? Siempre de forma virtual en la plataforma. El examen dura como máximo
2 horas, pero hay algunos que lo terminan en media hora, otros lo terminan en 1 hora, pero máximo va a durar 2 horas, ¿verdad? De 6 a 8. Claro, hay algunos que quieren 3, 4, 5 horas, pero no, ¿verdad? 2 horas es suficiente, más que suficiente. Como les digo, hay algunos que son rápidos para trabajar, le entienden muy bien a los temas y lo resuelven en 30 minutos. Eso es el primer parcial. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Ya vamos a ver qué cuesta cada tarea, qué cuesta la guía, qué cuesta el examen. Más adelante, ¿verdad? Está la ponderación. Hasta ahorita lo que he leído, ¿tiene alguien alguna pregunta? Eder, dígame, Eder. ¿100%? Sí, en la clase es teórica práctica, más 80% práctica, 20% teórica, pero el examen es totalmente práctico. Sí, el examen. La guía de ejercicio, igual la guía de ejercicio es totalmente práctica también, ¿verdad? Súbale, multiplíquelo por 5 el nivel. Quiero decirles que no, yo no les pongo ejercicios difíciles, ¿verdad? Son ejercicios comprensibles de lo que vamos a ver aquí en la clase. Nosotros somos de ingeniería, ¿verdad? De ingeniería industrial, de ingeniería civil, ingeniería de mercadotecnia. No somos especialistas en economía. Estos temas los economistas los manejan al dedillo, ¿verdad? Porque ellos se meten a la microeconomía, macroeconomía. Nosotros vemos conceptos, temas que nos van a servir como ingenieros para tomar decisiones, ¿verdad? Pero esto de la economía es bien serio, ¿verdad? Es bien tedioso. Algunos ejercicios son bien tediosos. Que los hagan ellos, los economistas. Nosotros como ingenieros necesitamos lo básico, lo básico. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer ejercicios de acuerdo a la parte de ingeniería. De acuerdo a la parte de ingeniería. Aplicaciones de acuerdo a la parte de ingeniería. ¿Alguna otra pregunta? Livni, usted llevó clases conmigo, me parece, ya tiempo. Ingeniero, fíjese que a mí me parece que lo vi, pero en otra universidad. No, yo nunca he dado clase en otra universidad. Ah, no, entonces fue al principio. Pero ¿Ya sí había me estado parece, usted acá? ¿Ya había estado sí, usted acá? sí, Pero hace mucho tiempo, creo. hace mucho tiempo me tuve que retirar por motivos así de salud. Sí, es que yo tengo 15 años de trabajar acá, desde el Sí, 2010. entonces sí, fue al principio. Fue con alguna administración o algo, no me recuerdo, pero sí me acuerdo que fue al principio. Muy bien. ¿Alguna Sí. otra pregunta? ¿Alguien más? Si no, vamos a continuar, ¿verdad? Bien, continuemos entonces. Eso es en el primer parcial. Vamos al segundo parcial. El periodo dura 14 semanas. Primer parcial dura 5 semanas, 4 semanas de clase y a la quinta vamos al examen. Segundo parcial, el segundo parcial solo dura 4 semanas, 3 semanas de clase y a la cuarta vamos a examen. Y luego el tercer parcial dura 5 semanas, pero prácticamente solo son 4 semanas porque hay una semana de feriado, la Semana Santa. Entonces van a ser 3 de clase y 1 de examen, ¿verdad? Entonces, en el segundo parcial que comienza en la semana 6, vamos con un tema que se llama series uniformes. Claro, en la semana 6, antes de comenzar el segundo parcial, discutimos un poco el examen antes de entrar a la clase, de comenzar el contenido del segundo parcial, discutimos el examen, ¿verdad? La nota y todo, si alguien tiene alguna duda, se corrige, si hay algún lapsus, se corrige todo eso, ¿verdad? Pero en el segundo parcial, entonces, vamos con series uniformes, pagos uniformes. Ahí están los temas que vamos a ver. Vamos a comprender el concepto de qué es una serie de pagos uniformes y, por supuesto, vamos a hacer ejercicios. Está la asignación de la tarea 3. Cada parcial dejo 2 tareas y una guía. Entonces, en el segundo parcial es la tarea 3 y la tarea 4. La tarea 3 sobre el tema series uniformes y la tarea 4 también sobre gradientes.
En la semana 7 del segundo parcial vamos a ver 2 capítulos que son cortos. Los gradientes aritméticos, pagos en gradientes aritméticos. Ya pueden ser gradientes crecientes o gradientes decrecientes. Y también vamos a ver los pagos en gradientes geométricos. También pueden ser crecientes o decrecientes. Aquí hay que hacer gráficas y todo eso, ¿verdad? Gráficas de ingresos y egresos. Aquí están los objetivos: comprender el concepto de un gradiente aritmético y el concepto de un gradiente geométrico. Y por supuesto resolver los ejercicios, ¿verdad? De ambos, de gradiente aritmético y gradiente geométrico. A veces cuando uno saca un préstamo, más que todo las empresas, no préstamos personales, sino las empresas sacan préstamos a veces con las instituciones bancarias o cualquier institución que le haga un préstamo. Pero la primera cuota varía con respecto a la segunda, a la tercera. A veces no es la misma cuota todos los meses. A veces la primera cuota es un valor, pero la segunda cuota crece, la tercera cuota crece y así sucesivamente. Eso le llamamos gradientes. Ahora, cuando crece en una cantidad fija, por ejemplo, si el primer mes una empresa le toca pagar $1,000 por un préstamo, pero en el segundo mes le toca pagar 1,100, en el tercer mes le toca pagar 1,200 y así sucesivamente, decimos, ese es un gradiente creciente, va creciendo en $100 la cuota de pago. O puede ir decreciendo también, ¿verdad? Si el primer mes pagó 1,000, el segundo mes va a pagar 990 o así, puede ir decreciendo en una cantidad. A eso le llamamos gradientes aritméticos. Pero también puede ser en gradiente geométrico, que crezca no en una cantidad fija, sino que en un porcentaje fijo. Por ejemplo, si la primera cuota pagó cierta cantidad, pero la segunda cuota le va a crecer el 2%. En la siguiente cuota le crece el 2%, entonces la cantidad ya no es la misma, sino que va a ir variando, ¿verdad? De acuerdo al saldo. Todo eso lo vamos a ver acá. Todo eso lo vamos a ver. Es bien bonito esto. Bien, en la semana 8 vamos a ver un tema que se llama combinación de factores. Este tema es uno de los más decentes, un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque aquí combinamos de todo. Podemos combinar pagos únicos, podemos combinar una serie de pagos uniformes, podemos combinar gradientes aritméticos, podemos combinar gradientes geométricos en un solo ejercicio. Entonces a eso le llamamos combinación de factores. Vamos a comprender y resolver estos ejercicios que involucran diferentes combinaciones de estos pagos. Por supuesto, en la semana 8 asigno la guía de ejercicios del segundo parcial, que me la tienen que entregar la siguiente semana, el día del examen. No me la tienen que entregar, sino subirla, ¿verdad? Subirla a la plataforma. En la semana 9 ya es el examen del segundo parcial. Examen del segundo parcial. Ahí vamos a evaluar los contenidos que se han aprendido en el parcial. El examen del segundo parcial es el lunes 16 de marzo. Lunes 16 de marzo, el examen del segundo parcial. Igual va a las 6 de la tarde, de 6 a 8 como máximo. ¿Preguntas? Yo, ingeniero. Dígame, Lini. ¿Existe la posibilidad, ingeniero, de que al ver algún tema, por ejemplo, de los primeros temas, segundo, usted nos pueda ayudar con alguna plantilla? Se va a trabajar en Excel, lógico, ¿verdad? No, se va a trabajar a mano. Algunos, ¿A mano? en el tercer parcial sí trabajamos algunos temas en Excel. Ah, ok, perfecto. Sí. Si es a mano, entonces no hay ningún es problema. a mano. Yo les asigno el ejercicio, ustedes me lo resuelven a mano. Ah, ok. Y le toman la captura y lo suben en PDF. Ah, ok. Eso era todo lo que quería saber. Pero en Excel, bueno, si se puede usar alguna plantilla o... En Excel, en el tercer parcial, lo utilizamos para un tema específico, solo para un tema específico. Listo. Eso era todo. Ok. Muy bien. Vamos al tercer parcial. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Muy bien. Vamos al tercer parcial. En el tercer parcial, en la semana 10, les dije que el tercer parcial dura 5 semanas, pero como le quitamos la semana de feriado, de Semana Santa, entonces solo son 3 semanas de clase y después a examen. En la semana 10 vamos a ver un tema que se llama interés nominal y efectivo. Ahí están los diferentes temas. Vamos a ver un tema aquí en este capítulo, un tema muy importante que tasas que varían con el tiempo, dice. Fíjense que hay bancos de acuerdo, dependiendo del tipo de préstamo. Las instituciones bancarias utilizan un montón de tipos de préstamos, ¿verdad? Hay bancos que dan un préstamo a una institución con diferentes tipos de tasa en el mismo préstamo. Le pueden decir, mira, los primeros 2 años te voy a hacer este préstamo a esta tasa, pero los siguientes 2 años, imaginen que el préstamo sea 4 años, los siguientes 2 años la tasa va a variar, va a cambiar. ¿Y por qué a veces la cambian los bancos? Por muchos factores, ¿verdad? Por muchos factores que pasan ya en la realidad. Entonces, son pactos que hacen los bancos con las instituciones que solicitan estos préstamos, donde queda firmado, donde le dicen a los primeros 2 años una tasa y a los siguientes 2 años voy a cambiar la tasa, ¿verdad? La pueden subir o la pueden bajar. Entonces, eso le llamamos tasas que varían con el tiempo. Vamos a hacer ejercicios, por supuesto que vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Vamos a comprender la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo. Eso es bien importante. Vamos a realizar equivalencias entre un préstamo con interés nominal, lo que debemos llevar a un interés efectivo, el mismo préstamo. Y por supuesto, resolver ejercicios con estas tasas que varían con el tiempo. La semana 10 está la asignación de la tarea 5, por supuesto, del tema que miremos ese día, ¿verdad? Sobre tasas de interés, la tarea 5. La semana 11 es el feriado de Semana Santa, que cae la primera semana de abril. Comienza el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, Semana Santa. En la semana 12, después de la Semana Santa, venimos a un tema que se llama evaluación económica de alternativas. Es el último tema de la clase, evaluación económica de alternativas. Aquí es donde vamos a evaluar qué alternativa es la más conveniente para sacar un préstamo. Significa que vamos a evaluar varias alternativas, ¿verdad? Vamos a hacer varios ejercicios. Conocer los diferentes métodos para evaluar alternativas económicas. Está la asignación de la tarea 6, o sea, la segunda tarea del tercer parcial, que me la tienen que entregar el siguiente lunes 13 de abril. El lunes 3, en la siguiente semana, la semana 13, continuamos con ese tema de evaluación económica de alternativas. Vamos a hacer ejercicios para escoger la alternativa económica más viable. En la semana 13 está el examen de reposición. Este lo vamos a hacer, vamos a ver, el día lunes 13 de abril. Lunes 13 de abril es el examen de reposición, por si alguien no pudo hacer el primer examen o el segundo. Claro, para hacer examen de reposición hay que hacer un trámite administrativo primero, ¿verdad? Hay que pagar, que le den el visto bueno para hacer el examen de reposición. Es examen de reposición, no es recuperación, ¿verdad? De reposición, reponer un examen que no se pudo hacer, ya sea el primero o el segundo. El primero o el segundo. Ese está programado para el 13 de abril. Esa semana tengo que asignar la guía de ejercicios del tercer parcial, porque en la semana 14, que es la última semana ya del periodo, el examen está para el lunes 20 de abril, está el examen. Ya tienen fechas de exámenes entonces. Ahora vamos a ver qué cuesta cada actividad. ¿Qué cuesta cada actividad? ¿Qué cuesta el examen? ¿Qué cuestan las tareas? ¿Qué cuesta la guía? Primer parcial. Primer parcial, el examen cuesta 60 y tienen un 40% de acumulativo. 60-40. ¿Cómo está dividido esos 40 puntos de acumulativo?
las 2 tareas que hay por cada parcial que cuestan 5 puntos cada una. Esas tareas son tareitas, ¿verdad? De 1 o 2 ejercicios. En cambio, la guía de ejercicios cuesta 20 puntos porque ahí sí dejo varios ejercicios, entre 10, 12 ejercicios, 14 ejercicios. Esa cuesta 20 puntos. 20 más las 2 tareas de 5 cada una, ahí van 30. Y hay 10 puntos de asistencia a clase. O sea que yo tomo asistencia de los que entran a clase, ¿verdad? 10 puntos de asistencia. Ahí están los 40 de acumulativo y el examen cuesta 60. Eso es el primer parcial. Y el segundo parcial lo mismo. Recuerden que son 2 tareitas por parcial. La guía de ejercicio cuesta 20, la asistencia a clase cuesta 10 y el examen 60. Y el tercer parcial lo mismo. 2 tareas de 5 puntos cada uno. La guía cuesta 20, la asistencia a clases cuesta 10 y el examen 60. Así está estructurado el sílabo de la clase, o sea, la programación de la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna opinión. Por favor, si alguien. Dígame, Lemmy. Ingeniero, lo digo, creo que esto nos conviene a la mayoría de los alumnos. Ajá. Existe la posibilidad de que la clase pueda ser grabada para que a veces, bueno, gracias a Dios yo vine hoy temprano a mi casa, pero a veces el tráfico es horrendo y uno, por estar pendiente del tráfico, uno a veces no pone mucha atención Sí. a la clase. Entonces, si la clase es grabada o algún, no sé si usted o algún compañero la puede grabar, podemos hacer una retroalimentación después. Claro, por supuesto, ¿verdad? Cualquiera puede grabar la clase, ¿verdad? Inclusive yo a veces la grabo también. Para que a mí a veces se me olvida. A mí se me olvida, pero cualquiera, la mayoría graban la clase, ¿verdad? La mayoría la graba. Es que yo lo he querido grabar, pero no sé qué problema tengo con mi celular, que solo grabo, no me graba el audio. No sé cuál es el problema. Entonces... A saber. Sí. sí. ¿Alguien, pero qué programa utiliza para grabar? No, por default, como tengo un iPhone, el iPhone lo graba. Ajá. Entonces, pero no me graba el audio, no sé cuál, no me he puesto a travesear cuál es el problema. ¿Alguien más usa algún otro programa para grabar la clase? Sí es importante grabar la clase, ¿verdad? Porque les sirve para estudiar después. Si no recuerdan algo, se ponen a ver la clase y a ver, ¿verdad? Cómo se resuelve un ejercicio, etcétera, etcétera. En el iPhone, cuando uno graba, en la opción de grabar le sale cuando lo mantiene presionado y ahí le sale para prender el micrófono, ahí se graba el sonido. Si no lo prende, no le va a grabar el sonido. Porque no, te agradezco mucho. Sí, solo mantiene presionado en el panel de control y ahí le va a salir así, aquí, le da para prenderlo y ahí graba. Listo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Ana. Gracias, Ana. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ven la evaluación? ¿60-40? ¿O vale muy poco el examen? ¿O vale mucho? La verdad que lo veo bien. Yo lo veo bien. Cuando es presencial la clase le he dado 50-50, ¿verdad? Cuando es presencial. No, sí son fáciles. Son fáciles. Ya van a ver qué fácil y interesante la clase. Muy bien, voy a dejar de compartir este sílabo. Este sílabo ya lo tienen ahí, ¿verdad? En el buzón de documentos. Así es que lo pueden ver en cualquier momento. Si quieren ver una fecha, cuándo hay que entregar tareas, cuándo es el examen, cuándo la guía, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen ahí en el buzón de documentos. Carlos, veo que sigue manejando. Así va a ser toda la clase, todos los lunes, Carlos. Buenas noches.
Buenas noches. Fíjese que, bueno, yo salí como desde las 5 de la tarde, pero como comentaba el compañero, ahí el tráfico está espantoso, ¿va? O sea, pues mi trabajo queda ahí cerca de la colonia San Miguel, entonces sí o sí tengo que agarrar todo el anillo periférico. Sí, sí. Y ajá, y el día del examen, ¿cómo va a ser? Imagínense. Y no, pues voy a tener que estacionarme por ahí. Pero Y sé no que se, entré. no, pero el día del examen no se puede quedar en su oficina, ahí en el trabajo, ¿no? Sí, 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 sí me puedo quedar. Lo Es que lo sé es que mejor. hoy entré muy temprano, entonces sí necesito Sí, llegar a la casa porque necesito que otras cositas. muy Pero, bien. pero no, voy a tratar por lo menos los lunes ya sé que no puedo estar ahí en tráfico, pues, porque es complicado. Como dije Sí, fíjese compañero, que pues no. realmente que esta clase no es difícil, ¿verdad? Pero tampoco es fácil, entonces hay que tener mucha atención, estar muy concentrado en los ejercicios. Sí. Y Julio también lo veo que va manejando, así va a ser todos los lunes, Julio. Buenas noches. Pues Buenas yo sería noches. solo el día de hoy que en realidad me agarró el tráfico. Voy por todo el anillo, hubo un choque en el Lato, Sí. voy hacia la zona de las Hadas. Entonces sí, hay un poquito de tráfico, pero no, normalmente pues ya a esta hora ya estoy en la casa. No, yo mejor me vengo de mi trabajo para la universidad, no llego a la casa yo a las 6. Mejor me vengo de un solo para aquí, de aquí doy la clase mejor, virtual. Porque no llego también. Yo vivo en la zona sur, en la salida al sur, no llego. ¿Cuándo? Entonces, mejor me vengo para la universidad, me sale más fácil. Pero sí, el día del examen necesitan, ¿verdad? Estar concentrados, porque el examen se resuelve a mano. El examen se resuelve a mano. Bien. ¿Quién más? Nayeli, ¿por qué no está encendida su cámara? ¿Quién más? Jennifer, Oscar, Angel Eduardo. La clase es por teledocencia, ¿verdad? Necesitan tener encendida la cámara. Y el día del examen no digamos también, ¿verdad? El día del examen tiene que estar encendida la cámara, sí o sí. El que no enciende la cámara el día del examen, lo saco del examen, ¿verdad? Lo excluyo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces ya la clase, ¿verdad? Vamos a comenzar ya la clase. Solo permítame un momento. Ver los ejercicios. ¿Todos me están escuchando? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, sí, se escuchan. Muy bien. Muy bien, entonces, dentro de este capítulo, vamos a ver algo de introducción, algunos objetivos, la importancia, papel en la toma de decisión, algunos conceptos, la tasa de interés y de rendimiento. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una tasa de interés y una tasa de rendimiento? ¿Alguien sabe? ¿O ha escuchado algo? ¿O tiene alguna noción? ¿Cuál será la diferencia? Eder. Correcto, ajá. Sí, esa es la única diferencia, que si nosotros vamos a pagar un préstamo, vamos a pagar intereses. Si nosotros hacemos un préstamo y vamos a obtener rendimiento, nos van a pagar a nosotros intereses. Entonces, para nosotros es un rendimiento. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Pero el cálculo vamos a ver que es exactamente igual. Tasa de rendimiento es cuando ganamos intereses
Y tasa de interés es cuando pagamos intereses por un préstamo. Muy bien, entonces también vamos a ver algunos ejemplos de las gráficas de flujo de efectivo. ¿Para qué sirven estas gráficas de flujo de efectivo? Que son muy importantes para resolver los ejercicios. Comencemos entonces. La necesidad de la ingeniería económica se encuentra motivada principalmente por el trabajo que llevan a cabo los ingenieros al analizar, sintetizar y obtener conclusiones en proyectos de cualquier envergadura. En otras palabras, la ingeniería económica es un punto medular para tomar decisiones. Estas decisiones implican los elementos básicos de los famosos flujos de efectivos, que son estas gráficas de ingresos y egresos. Por supuesto, el tiempo en que se hace una operación de esta, ya sea un préstamo. Y por supuesto, la tasa de interés o de rendimiento que se utiliza para tal actividad. En este capítulo vamos a explicar entonces estos conceptos fundamentales y la terminología necesaria para que un ingeniero combine esos tres elementos esenciales, ¿verdad? Los flujos de efectivo, el tiempo y las tasas de interés. Son tres que necesitamos para formular técnicas matemáticas correctas y así resolver problemas que lo llevarán a tomar las mejores decisiones. Que no se nos olviden esos tres elementos claves. Flujos de efectivo, que no es más que los ingresos y los egresos, el tiempo y las tasas de interés o rendimiento. ¿Cuál va a ser o cuáles son los objetivos de este curso? Comprender los conceptos fundamentales de la ingeniería económica, determinar el papel que desempeña la ingeniería económica en los procesos de toma de decisiones, identificar los elementos necesarios para llevar a cabo con éxito un estudio de ingeniería económica. Vamos a realizar cálculos sobre las tasas de intereses, tasas de retorno. Vamos a calcular los intereses simples, intereses compuestos, ya sea para un periodo o para más periodos. Comprender el significado y aplicar el concepto de tasa mínima atractiva de rendimiento, la famosa TMARC, tasa mínima atractiva de rendimiento. Y por supuesto, entender el concepto de flujos de efectivo, su estimación y cómo representarlo gráficamente. La importancia, las decisiones que toman los ingenieros, gerentes, presidentes de corporaciones, inclusive personas naturales, o sea, individuos, por lo general son el resultado de elegir una alternativa sobre otra. A menudo las decisiones reflejan la elección fundamentada de una persona sobre cómo invertir mejor su dinero, ¿verdad? Sus fondos o su capital, también llamado capital. ¿Cómo elegir o cómo decidir cómo invertir un capital? Con frecuencia el monto del capital está restringido. No hay mucho capital, no hay mucho dinero, ¿verdad? Así como el efectivo disponible de una persona a menudo se encuentra limitado. Los capitales de las empresas no son enormes, ¿verdad? Son finitos, no son infinitos. Lo mismo los capitales de las personas, el efectivo, son limitados. Entonces, la decisión sobre cómo invertir este dinero indudablemente cambiará el futuro, con esperanza de mejorar, es decir, que se le agregue un valor a esa inversión. Entonces, los ingenieros desempeñan un papel esencial en las decisiones que tienen que ver con la inversión de capital, basadas en sus esfuerzos de análisis, síntesis y diseño, dice. Los factores que se toman en cuenta en la toma de decisiones constituyen una combinación tanto de factores económicos como algunos factores no económicos. Fundamentalmente, la ingeniería económica implica formular entonces, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. Como les dije anteriormente, esto es la economía, porque la clase de nosotros, ingeniería económica, viene de la economía, ¿verdad? La economía
los economistas, ellos son especialistas en esto, ¿verdad? En cosas bien específicas. Nosotros vamos a ver cosas globales que tienen que ver con nosotros los ingenieros, en tomar decisiones, evaluar proyectos, cosas así. Pero no ya cosas específicas como, por ejemplo, la inflación, que tiene que ver eso con la microeconomía o la macroeconomía, pero cosas así específicas de cómo evaluar la inflación y otras cosas que toman los economistas en cuenta, eso no lo vamos a ver, ¿verdad? No nos compete a nosotros los ingenieros. Nosotros evaluamos alternativas de proyectos, ¿verdad? Buscamos la mejor opción para que el rendimiento de un capital sea exitoso. Papel en la toma de decisiones. La ingeniería económica ayuda a las personas a tomar decisiones mediante 3 elementos esenciales que son los siguientes y que los mencioné anteriormente también. Esos 3 factores o elementos que son los flujos de efectivo, el tiempo y las tasas de interés. En esos 3 elementos se enfoca prácticamente toda la clase. Los flujos de efectivo, el tiempo y las tasas de interés. Dice que la ingeniería económica ayuda para tomar decisiones mediante estos 3 elementos. Al mismo tiempo, también existen 8 pasos en la toma de decisiones, como ser comprender el problema y definir el objetivo, dice, recopilar información relevante, definir posibles soluciones o posibles alternativas de soluciones, ¿verdad? Identificar criterios para la toma de decisiones, evaluar cada alternativa, elegir la mejor alternativa, implementar la solución y vigilar los resultados. Nosotros, en esta clase, por supuesto, vamos a evaluar las alternativas, vamos a elegir la mejor alternativa, pero no la vamos a implementar, ¿verdad? Se implementa ya en la realidad. Y luego de la implementación dice vigilar los resultados obtenidos. Nosotros solo vamos a plantear el problema, ¿verdad? Claro, recopilando la información, definir las soluciones para las diferentes alternativas, vamos a evaluar cada alternativa, a resolver cada ejercicio de cada alternativa y, por supuesto, elegir cada alternativa de acuerdo a un parámetro que nos van a dar, que nos da la clase. De acuerdo a un parámetro, vamos a elegir la mejor alternativa. Bueno, pero entonces, ¿qué es la ingeniería económica? ¿Qué es la ingeniería económica? Aquí está el concepto. Recuerden que estamos leyendo concepto, ¿verdad? Teoría, pero el examen, como les dije, el examen es totalmente práctico. Pero sí necesitamos conocer algunas cosas para qué sirve y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ingeniería económica? Es una ciencia, ¿verdad? La ingeniería económica es una ciencia que aplica métodos cuantitativos, o sea, resolver ejercicios, problemas, aplica métodos cuantitativos para evaluar alternativas de inversión o de solución a problemas de ingeniería, buscando la opción más rentable y eficiente de un proyecto de inversión. Para eso por eso llevamos esta clase, ¿verdad? Y para eso es la ingeniería económica. Vamos a aplicar métodos cuantitativos a diferentes alternativas de inversión para buscar la mejor opción, la que sea más rentable y más eficiente. Otro concepto bien importante es valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? Es la variación de la cantidad de dinero en un periodo de tiempo determinado. Este es uno de los conceptos más importantes en esta clase. Valor del dinero en el tiempo. ¿Qué significa? Que si yo tengo 1000 lempiras hoy, ¿cuánto valían esos 1000 lempiras hace un año atrás? Valían más, ¿verdad? Entonces, los economistas dicen, por la inflación, entonces el dinero se devalúa, esos 1000 lempiras que yo tengo hoy, ¿verdad? Antes valían más, porque la inflación era menor. Pero esos 1000 lempiras que yo tengo hoy, el siguiente año va a valer menos, porque la inflación sigue subiendo y otras cuestiones que ellos estudian, ¿verdad? Los economistas. Entonces, el valor del dinero en el tiempo es eso.
la variación, ¿verdad?, que tiene una cantidad de dinero dentro de un periodo de tiempo determinado. Valor económico agregado. Con todo esto vamos a hacer ejercicio, por supuesto. Valor económico agregado. Otro concepto es cuando la rentabilidad económica de una inversión supera los costos económicos de una inversión. Es cuando la rentabilidad, o sea, que un proyecto es rentable, ¿verdad? Se le agregó, dice, un valor económico a una inversión, o sea, que hubo una ganancia. La ganancia esperada es rentable. Es cuando la rentabilidad económica de una inversión supera, dice, los costos que se invirtieron en ese proyecto. Hubo una ganancia, hubo un valor económico agregado. Flujo de efectivo. Bueno, hemos estado escuchando esa palabra durante la clase. Flujo de efectivo. Les he venido diciendo yo que los flujos de efectivo son ingresos y egresos, ¿verdad? Los flujos de efectivos es el registro de las entradas, o sea, los ingresos de dinero, y registrar las salidas, los egresos, o sea, los gastos de dinero en efectivo de una empresa o proyecto en un periodo específico. Ese es un flujo de efectivo, es registrar las entradas y las salidas de dinero de un proyecto. Y por supuesto, el interés, ese concepto, pues sí, lo manejamos, lo hemos escuchado más, ¿verdad?, a lo largo de nuestras vidas, en otras clases, por supuesto. El interés es esa manifestación del valor del dinero en el tiempo. O sea, cuánto, si invierto en un proyecto a una cierta tasa de rendimiento, cuánto voy a obtener dentro de un año, cuánto va a ser mi valor agregado. ¿Por qué? Porque me va a dar un rendimiento, una tasa de rendimiento. Cuando yo invierto en un proyecto, ¿verdad? Pero si saco un préstamo en un banco, el banco es el que va a ganar, ¿verdad? Para el banco va a ser una tasa de rendimiento, pero para mí, que es el que voy a pagar el préstamo, es una tasa de interés. Es una tasa de interés. Muy bien. Cualquier pregunta me la pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? Para que la abordemos. Las tasas de interés y las tasas de rendimiento. Desde una perspectiva de cálculo, dice, el interés es la diferencia entre la cantidad final de dinero y la cantidad original. Ese es el interés. Una cantidad final menos una cantidad inicial de dinero. Existen dos variantes de interés, el interés pagado y el interés ganado. El interés se paga cuando una persona o una empresa pide un préstamo, ¿verdad?, y paga una cantidad mayor. Ese le llamamos un interés que hay que pagar, una tasa de interés. Luego el interés se gana cuando una persona o una empresa ahorra o invierte en un proyecto o presta dinero y recibe una cantidad mayor de lo que prestó. Entonces eso le llama, ¿verdad?, el interés ganado. El interés dice que es la cantidad final menos la cantidad inicial. El interés es una cantidad de dinero y la tasa, vamos a ver que esa cantidad de dinero que se obtiene es por medio de una tasa de interés. Pero el interés es una cantidad de dinero, que es la cantidad final menos la cantidad inicial. Si alguien prestó dinero, esa es su cantidad inicial, pero le van a pagar dentro de un año esa cantidad que prestó, pero con un adicional, ¿verdad?, con un interés ganado. Cuando el interés es pagado con respecto a una unidad de tiempo específica, se expresa como porcentaje, ¿verdad?, de la suma original. El resultado recibe el nombre de tasa de interés. Tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es el interés ganado, pero el interés ganado es cantidad final menos cantidad inicial. Entonces, la tasa de interés es el interés ganado entre la cantidad inicial por 100. Por eso se expresa como porcentaje, por eso va multiplicado por 100. Entonces, la unidad de tiempo de la tasa recibe el nombre de periodo de interés. Por ahora, el periodo de interés más comúnmente utilizado
para fijar una tasa de interés es el anual, el de un año. Entonces, pero es posible considerar periodos de tiempo más cortos, como por ejemplo, periodos mensuales. Ahí me menciona, por ejemplo, 1% mensual, trimestral, bimestral, semestral. Inclusive, hay prestamistas que su dinero lo prestan diario y calculan el interés diario, ¿verdad? Pero por ahora nosotros los ejercicios que vamos a hacer son con intereses anuales. Por lo tanto, dice, siempre debería incluirse el periodo de interés de la tasa de interés. Si solo se fija la tasa, por ejemplo, 8%, se dará por entendido que el periodo de interés es de un año. Si no me dicen el periodo, solo me dicen 8%, automáticamente yo voy a comprender que esa tasa de interés es anual, 8% anual. Ahora, si el ejercicio me dice 8% trimestral, pues yo ya voy a saber que ese 8% se va a calcular cada trimestre, ¿verdad? Pero si solo me dan la tasa, como en ese ejemplo que me dicen 8%, automáticamente voy a decir esa tasa es anual. Desde la perspectiva de un prestatario se denomina tasa de interés. Les dije anteriormente, ¿verdad? Tasa de interés. Y desde la perspectiva de un prestamista o inversionista que va a ganar intereses o un ahorrante, se le llama tasa de rendimiento. Tasa de rendimiento. Pero el cálculo dice que es exactamente lo mismo. La tasa de interés o la tasa de rendimiento son los intereses entre la cantidad inicial por 100. Ya sabemos que los intereses son la cantidad final menos la cantidad inicial. Entonces, ya sea tasa de interés o tasa de rendimiento, la fórmula es exactamente igual y va multiplicada por 100, porque se expresa como porcentaje. Recordando y teniendo presente siempre que el rendimiento va a ser una tasa de rendimiento cuando invertimos, ¿verdad? Y vamos a ganar. Y va a ser tasa de interés si nos prestan algo y tenemos que pagar. Bien. Dice el primer ejemplo. Una persona solicita un préstamo de $100,000. Una persona solicita un préstamo de $100,000. Vamos a ir de los ejercicios más suavecitos, ¿verdad? Vamos a ir elevando el nivel, como les dije al principio. Desde los ejercicios más sencillos hasta los más decentes. Una persona solicita un préstamo. Bueno, ¿con esto qué le quiere decir? ¿Qué les quiero decir? Que con estos ejercicios que estamos comenzando, no esperen ejercicios así en el examen, ¿verdad? Estamos comenzando a aprender a resolver ejercicios, pero a medida va a ir avanzando la clase, vamos a ver que estos conceptos de estos ejercicios iniciales los necesitamos para resolver ejercicios mucho más, ¿verdad? Mucho más decentes, le llamo yo. Bueno, comenzando con el primero. Una persona solicita un préstamo de $100,000 y debe pagar un total de $110,000 dentro de un año después. Solicita a un banco $100,000, pero después de un año él tiene que pagar $110,000. Que encuentre el interés que debe pagar y la tasa de interés. Si le van a dar un préstamo de $100,000 y dentro de un año, en un pago único, tiene que pagar $110,000, ¿qué interés debe pagar? O sea, ¿qué cantidad adicional debe pagar al préstamo que obtuvo? ¿Y a qué tasa? ¿Y a qué tasa? Bueno, primero me piden qué interés debe pagar. Bueno, ya sabemos que el interés es la cantidad final menos la cantidad inicial. La cantidad final, ¿cuánto es? Ahí dice 110,000, ¿verdad? 110,000. Y la cantidad inicial es lo que le prestó el banco, 100,000. Por lo tanto, los intereses que debe pagar, la cantidad adicional que le debe pagar al banco son de $10,000. $10,000. Pero esos $10,000
¿A qué tasa se los prestó el banco? ¿A qué tasa se los prestó? Bueno, lo podemos calcular. La tasa de interés. ¿Por qué es tasa de interés y no tasa de rendimiento en este ejercicio? Es tasa de interés porque la persona solicita un préstamo. Porque tiene que pagar, correcto. Correcto, él tiene que pagar, no es una inversión. Sí, tiene que pagar por un préstamo. Entonces, por eso es tasa de interés. Desde la perspectiva, ¿verdad? De la persona que solicitó el préstamo. De la persona que solicitó el préstamo, sí. Entonces, tiene que pagar $10,000 adicionales en un año. Ahora, ¿cómo encontramos esa tasa de interés? Son los intereses entre la cantidad inicial por 100. Los intereses son esos, 10,000. O sea, la cantidad final menos la cantidad inicial son esos 10,000 entre la cantidad inicial, 100,000 multiplicado por 100. Si hacemos ese cálculo, me da 10% anual. ¿Y por qué anual? Porque dice que dentro de un año debe pagar 110,000. Entonces, significa que esos $100,000 el banco se los prestó a una tasa de 10% anual. 10% anual. 10% anual. Ahí abajo dice tasa de interés, los intereses, pero los intereses es la cantidad final menos la cantidad inicial, entre la cantidad inicial por 100. Es lo mismo, ¿verdad? Miren. En el inciso B yo puse 10,000 de un solo. ¿Por qué? ¿De dónde saqué esos 10,000? De la cantidad final menos la cantidad inicial. Ya saben que si en un ejercicio, por ejemplo, les piden de un solo la tasa de interés, la tasa de interés entonces es la cantidad final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial por 100. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ese ejercicio está fácil, ¿verdad? $10% anual. Muy bien. Otro ejercicio, otro ejemplo. Si se solicita un préstamo de $200,000 por un año al 9% de tasa de interés, que encuentre el interés y la cantidad final a pagar después del año. Repito el ejercicio. Si se solicita un préstamo de $200,000, me van a dar un préstamo el banco por $200,000 por un periodo de un año a una tasa del 9% anual. 9% anual. Que encuentre el interés, o sea, la cantidad que le debo pagar adicional a los $200,000, ¿verdad? Y que encuentre la cantidad final a pagar después del año. La cantidad final a pagar después del año. Ya me dan la tasa, no como el ejercicio anterior que me pedían la tasa, aquí ya me la dan. Bueno, la tasa de interés ya sabemos que son los intereses entre el capital inicial por 100, ¿verdad? Pero los intereses no los tengo. Sí tengo la tasa de interés, sí tengo el capital inicial, entonces despejamos, miren. Despejo para ahí, para los intereses. Y es igual a la tasa de interés por el capital inicial. El capital inicial está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 100 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, los intereses es la tasa inicial, la tasa de interés, perdón, por el capital inicial dividido entre 100. Significa que los intereses son la tasa de interés, el 9%, por 200,000 entre 100. Si alguien lo puede poner, en vez de 9 pone 0.09, que es 9%, 9 entre 100, solo va a multiplicar 0.09 por 200,000, ¿verdad? Pero si alguien pone 9, ¿verdad? Y lo divide entre 100, es lo mismo. Repito esto, hay algunos que calculan los intereses como la tasa por la cantidad inicial. ¿Ah?
La tasa es 9 entre 100 o de un solo 0.09 por 200,000. Y eso le van a dar $200,000. ¿Qué significan esos 18,000 dólares? Perdón, esos 18,000 dólares. ¿Qué significa? Esa es la cantidad inicial que debe pagar al banco por los 200,000 dólares que le prestó en un año. Debe pagar adicional 18,000 dólares. Esos son los intereses, la cantidad. Ahora, en la pregunta 2, la pregunta B, entonces, ¿qué cantidad final le debe pagar al banco después de un año? O sea, la cantidad inicial más los intereses. La cantidad inicial, ¿verdad? Es de 200,000 más los 18,000 de los intereses. O sea, que tiene que pagar 218,000 dólares después de un año. 218,000 dólares. ¿De dónde saqué esa fórmula de cantidad final? Recuerden que los intereses es cantidad final menos cantidad inicial, ¿verdad? De ahí despejé para cantidad final. Cantidad final es cantidad inicial más los intereses. Formulita que ustedes juegan a ciegas con ellos, ¿verdad? 200,000 más 18 son 218,000 dólares. Esa es la cantidad final que le debe pagar la persona que sacó el préstamo al banco. ¿De qué otra forma se puede hacer? ¿De qué otra forma se puede hacer? Bueno, ahí me explican la fórmula. Mire, la tasa de interés es la cantidad inicial, final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial por 100. Despejamos para la cantidad final. Despejamos para la cantidad final, hacemos ese despeje, ¿verdad? Y lo sustituimos, los valores. La cantidad inicial la tenemos, la tasa la tenemos, y al final me va a dar esos 218,000 dólares, que es lo que tenemos que pagarle al banco después de un año. Los 200,000 dólares del capital inicial del préstamo, más 218,000 dólares de los intereses que generó ese préstamo durante un año a una tasa de interés del 9% anual. 9% anual. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí se entiende, ingeniero. Sí. Muy bien, muy bien. Por eso les digo que esta clase, estos son los ejercicios más sencillos, ¿verdad? Se imagina que alguien va manejando, ir viendo esto, no se concentra, hasta puede chocar. Oscar, dígame, tiene el micrófono prendido. No, nada. Ahí se Ok. me olvidó apagarlo. Muy bien. Muy bien, miremos otro ejercicio entonces. Ejercicio número 3. Un inversionista depositó hace un año en un banco una cantidad de dinero. Repito, un inversionista depositó hace un año en un banco una cantidad de dinero. Si actualmente tiene en su cuenta $1,000 a una tasa de interés anual de 5%, que encuentre la cantidad inicial que depositó y los intereses ganados, dice. Repito, un inversionista depositó hace un año en un banco una cantidad de dinero. Eso es lo que hay que encontrarlo, esa cantidad que depositó, la cantidad inicial. Pero actualmente, hoy, en su cuenta tiene $1,000. Después de esa cantidad, ¿verdad?, que depositó hace un año, ya tiene $1,000. Significa que depositó una cantidad menor, ¿verdad? El banco le pagó una tasa de interés del 5%. Que encuentre la cantidad inicial depositada y los intereses que se generaron y que por supuesto son ganados por el inversionista, ¿verdad? Bueno,
En el ejercicio anterior llegamos a esta fórmula que la cantidad final es igual a la cantidad inicial por 1 más la tasa de interés entre 100. Entonces, la cantidad inicial es la cantidad final, solo lo despejamos. Cantidad final entre 1 más la tasa entre 100. Ya sabemos que esa tasa de interés entre 100, a veces no utilizamos el 100, sino que solo ponemos, si la tasa es de 10%, solo ponemos 0.10. Pero si queremos poner ese 100, tenemos que poner 10 entre 100 para que me dé el 0.10, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, la cantidad inicial que depositó es la cantidad final, lo que tiene hoy, los $1,000, entre 1 más la tasa que le pagó el banco, ¿verdad? La tasa de rendimiento que le pagó el banco, el 5%, 5 entre 100 o 0, o 1 más 0.05. Significa que la cantidad inicial que él depositó fue de $952.38. Hace un año él depositó $952.38. Después de un año él tiene $1,000. ¿Pero por qué tiene esos $1,000? Porque el banco le pagó, ¿verdad?, un interés del 5%. Entonces, desde el punto de vista del inversionista es un rendimiento para él, una ganancia. Entonces, él depositó $952.38 hace un año. ¿Cuántos fueron los intereses ganados entonces? ¿Qué cantidad ganó en un año? Bueno, la cantidad final menos la cantidad inicial, ¿verdad? Los $1,000 que tiene hoy menos lo que depositó hace un año. 952.38 significa que solo ganó $47.62 en un año. A esa tasa de 5% anual. $47.62. A propósito, ¿ustedes saben qué tasas manejan los bancos para préstamos? En mi caso, bueno, he escuchado que más o menos andaba como al 2.25 mensual. 2.25 mensual, estamos hablando como el 30% anual. Aproximadamente, sí. Es que depende del tipo de préstamo, ¿verdad? Depende del tipo de préstamo. Los bancos manejan diferentes carteras, ¿verdad? De préstamos. Préstamos personales tienen una tasa, préstamos de otra índole para inversiones tienen otras tasas, pero más o menos así, ¿verdad? Son caras las tasas de interés de los bancos para préstamos. 30% en adelante. 14%, ¿pero qué? Anual. Ahí es una tasa excelente, más bien, ¿verdad? Sí. ¿Es por medio de la empresa? Sí, claro, claro. Las cooperativas manejan buenas tasas, también mejores que los bancos. Ahora, ¿saben qué cartera de préstamo usa la tasa más alta? Los préstamos personales, creo. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito sí son matadoras en cuanto a las tasas de interés. Las tarjetas de crédito son más altas que los préstamos personales. Sí. Por eso cuando no pagamos de contado una tarjeta de crédito, ahí vemos ese montón de dinero, ¿verdad? Es por las tasas altas que manejan. Y a veces uno cuando firma esos contratos de que le van a dar una tarjeta de crédito, uno no lee todo eso, ¿verdad? Pero ahí le especifican y uno va a reclamar y le dicen, no, aquí está firmado por usted, donde aceptó las condiciones de las tasas que utilizan las tarjetas de crédito. Son tasas de interés altísimas, ¿verdad? Entonces, con esto de las tarjetas de crédito, lo mejor, ¿verdad?, es pagarlas de contado. Dígame, Oscar. ¿Y de cuánto tienden a ser las tasas de interés de las tarjetas de crédito? De como 40, 50% anual, 45%, dependiendo, sí. Y dependiendo qué tipo. ¿Cómo, Eder? Y es que depende del tipo de tarjeta también. Depende del tipo de tarjeta de crédito. Mírenlo, un banco es el negocio más redondo que existe. Un banco nunca va a perder, siempre va a ganar, ¿verdad? Ahora, vemos que este rubro de los bancos, los banqueros, ¿verdad?,
son las personas más acaudaladas de todos los países. No solo en Honduras se da eso, se da en todos los países. Pero claro, para tener un banco hay que tener un capital enorme, ¿verdad? No es cualquiera que puede aperturar un banco. Aparte de todas las, ¿cómo se llama? Los pasos para abrir un banco y todo, aparte del capital, ¿verdad? Pero esto de ese rubro de los bancos es uno de los rubros económicamente más rentables que hay a nivel mundial, Entonces son personas, estos de los banqueros son personas que manipulan los sistemas de cada país, ¿verdad? Ellos los que manipulan el dinero, son los dueños del dinero en cada país, los banqueros. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, voy a terminar de leer este párrafo y ahí nos vamos a quedar por hoy. Voy a leer esto de la inflación. Ya les había dicho que nosotros no nos vamos a meter a cálculos de inflación. Eso es para los economistas, los microeconomistas, ¿verdad? Pero sí debemos de comprender qué significa la inflación, porque eso afecta bastante las inversiones, ¿verdad? La inflación. Todos los años vemos cuánto subió, cuánto fue la inflación del año pasado, cuánto fue la inflación del año pasado, y vemos que entre más alta la inflación, la cantidad o la capacidad adquisitiva, ¿verdad?, se va reduciendo año con año. Significa entonces que por esto de la inflación, 1,000 lempiras o $1,000 de hoy costaban más el año pasado, pero van a costar menos un año después, ¿verdad? Por este parámetro de la inflación, no solo por este parámetro, por otros parámetros también, ¿verdad?, que utilizan los economistas. Pero esto de la inflación, sí es importante que tengamos una noción, nosotros como ingenieros, ¿verdad? ¿Qué significa? Dígame, Oscar, tiene levantada la mano. Sí. Bueno, yo no manejo tanto este tema de las tarjetas de crédito. Tengo una, pero la verdad es que ni la utilizo por miedo. Ajá. Pero quiero saber cuándo se aplica esta tasa de interés que acaba de mencionar, ¿verdad? Porque claro, yo no lo utilizo. Es que la tasa de interés, Oscar, por ejemplo, si usted utiliza compra con su tarjeta 10,000 lempiras en un mes, usted tiene una fecha de pago. Usted tiene que pagarla como máximo su fecha de pago. Entonces, ahí no le van a cobrar intereses. Ahora, si usted se pasa un minuto después, una hora después, un día después de su fecha de pago y no lo hizo el pago o no lo hizo completo, solo pagó una parte, ahí lo topan con los intereses. Pero si usted la paga a tiempo, ¿verdad? Su fecha de pago no se deja pasar, entonces usted no va a tener problemas, no le van a cobrar intereses, no le cobran intereses. Me parece interesante. Me acuerdo una vez de que estaba hablando con un amigo, ¿verdad? De que dice que las tarjetas de crédito tienen sus beneficios porque, por ejemplo, hay tarjetas como que te dan ciertos beneficios, ya sea en ciertos pagos, pero es de saber utilizarlas. Sí, algunas tarjetas, o creo que la mayoría, dan algunos beneficios que después se los quitan, ¿verdad? Algunas tarjetas uno gana puntos por hacer compras, pero al final del año, algunas cobran un solo cobro al final del año, o algunas banco mensual, un mentado que le llaman un seguro de las tarjetas, ¿verdad? Seguro por tener una tarjeta. Porque si usted pierde su tarjeta o lo asaltan o algún problema, esas inversiones de los bancos están aseguradas. El banco no va a perder, sino que ese seguro que usted le paga a una compañía de seguros por medio del banco, esa compañía de seguros le va a pagar al banco la deuda suya. O sea, el banco no va a perder. Pero ese seguro, por esa tarjeta, ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros. A veces lo pagamos de un solo, en una sola cuota al final del año, o lo vamos pagando mensual ese seguro. Entonces, prácticamente esos puntos que uno gana, ahí se los quitan muchas veces en ese seguro, en esos seguros. Entonces, sí, para manejar una tarjeta
de crédito, tener mucho cuidado y es a manejar, ¿verdad? A manejar. Lo importante es no pasarse de la fecha de pago, pagar a tiempo, porque si usted paga a tiempo, no le cobran intereses. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la inflación? Para que tengamos así una cierta noción general de la inflación. Es la disminución del valor de una moneda determinada en el tiempo. Es la disminución del valor del dinero en el tiempo. Cualquier estudio de ingeniería económica debe considerar la inflación, es decir, con $1 de hoy no comprará el mismo número de manzanas que un dólar de hace 20 años, y tampoco no comprará el mismo número de manzanas con $1 dentro de 20 años. O sea, si yo tengo $1 hoy, hace un año yo podía comprar más manzanas que las que compro hoy, pero dentro de un año voy a poder comprar menos manzanas con ese $1. ¿Por qué? Por esto de la inflación, que cada vez el dinero cuesta menos, ¿verdad? Cuesta menos. Entonces, el efecto de la inflación, se observa que con la moneda se compra menos hoy que antes, por lo que la inflación contribuye a que ocurra lo siguiente: reducción del poder de compra, se reduce el poder adquisitivo, ¿verdad? Se incrementa el índice de precios al consumidor, un famoso IPC que manejan los economistas. Se sube el índice de precios al consumidor, el IPC. El incremento del costo del equipo y de su mantenimiento también tiene que ver con la maquinaria y el mantenimiento de las máquinas. Por esto de la inflación, sube el costo de si queremos comprar un equipo, si lo queremos arrendar, o el mantenimiento de estos equipos. También la inflación se incrementa el costo de la mano de obra. Por eso vemos que todos los años el salario mínimo sube. ¿Por qué sube? Porque compensa eso de la inflación, ¿verdad? Compensa eso de la inflación. ¿Qué más? La reducción de la tasa de retorno real sobre los ahorros y las inversiones también tiene que ver con que se reduce, ¿verdad? Las ganancias sobre una inversión. Se reducen las ganancias sobre los ahorros y sobre las inversiones, por esto la inflación. ¿Qué más? Estaba pensando algo más ahorita y se me fue ahorita, pero estaba pensando algo sobre esto de la inflación. Esto del salario mínimo, que todos los años vemos que el salario mínimo de todos los países se va actualizando y va para arriba, nunca va para abajo. Siempre va para arriba. ¿Por qué? Porque la inflación también va para arriba. ¿Qué pasa si el salario mínimo fuera el mismo durante 5 años? Y la inflación esa nadie la detiene. Nadie la detiene, la inflación. O sea, cada vez las cosas son más caras. Entonces, si el salario mínimo, el salario que devenga una persona, se congelaría durante 5 años, entonces, ¿qué significa eso? Que esa persona se va a deteriorar su calidad de vida porque va a comprar menos porque el precio de todas las cosas va para arriba, pero él va a seguir ganando lo mismo. Entonces, va a poder adquirir menos, ¿verdad? La canasta básica, todo lo que tiene que ver con su casa, ropa, etcétera, etcétera. Por eso es que todos los años el salario mínimo lo actualizan y lo actualizan de acuerdo a varios parámetros, y uno de los parámetros muy importantes es esto de la inflación, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, yo por lo menos con el tema de la inflación, ingeniero, yo estuve en una empresa de capital colombiano y ellos hacían los aumentos no de acuerdo a lo que el gobierno negociaba con el COEP o con la empresa privada, sino que ellos lo hacían en base al tema de inflación. Entonces, pues los aumentos eran un 2-3% mejor que lo que el gobierno podía negociar con el COEP. Eran mejores entonces, eran más altos más bien, ¿verdad? Sí, correcto, sí. O sea que ellos solo consideraban el parámetro inflación, no consideraban otros parámetros. Sí, o sea, póngale que el gobierno aumentaba 5%, la empresa aumentaba 8, 9, hasta
10, 12%, creo que me tocó una. Es que normalmente empresas transnacionales que son de otros países pagan mejor, pagan mucho mejor que las empresas nacionales. La perspectiva de un empresario, pagar menos mano de obra es mucho mejor para ellos, ¿verdad? Es mucho mejor, pero acá sí se considera el parámetro de inflación, por supuesto, pero otros parámetros para fijar los salarios de cada año. Entonces, ¿qué es la inflación ya así en general? Es la disminución del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Dice ahí, es la disminución del valor de una moneda determinada en el tiempo. Equivalencia económica, otro concepto importante, dos cantidades diferentes de dinero en diferentes tiempos tienen el mismo valor económico, considerando el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés. Dice, si la tasa de interés, ejemplo, si la tasa de interés es del 6% anual, ¿a cuánto equivale $1,000 de hoy? ¿Cuánto equivale hace un año y un año después esos $1,000 de hoy? A eso es lo que le llamamos equivalencia económica. O sea, $1,000 de hoy, ¿cuánto equivalía un año atrás y cuánto va a equivaler un año después? Dos cantidades de dinero, dos cantidades diferentes de dinero en diferentes tiempos tienen el mismo valor económico, considerando el valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés. Ejemplo, es del 6% anual, ¿a cuánto equivalen $1,000 hoy, hace un año y un año después? Entonces, bueno, esos $1,000 que yo tengo hoy, que es mi cantidad final, a una tasa del 6%, es como que haya invertido yo en un banco. ¿Cuánto metí en el banco hace un año para tener $1,000 hoy a una tasa del 6% anual? Entonces, la cantidad inicial, la encontramos por medio de la fórmula, es de $943.34 un año atrás. A esa tasa de 6%, hoy tengo $1,000. ¿Y cuánto voy a tener un año después a esa misma tasa? Entonces, esos $1,000 que tengo hoy, ahora lo llamo mi cantidad inicial. Entonces, voy a encontrar mi cantidad final dentro de un año, ¿verdad? Dentro de un año voy a tener $1,060 un año después. Entonces, si se fijan en esa gráfica que dice ahí, $1,000 de hoy, en el año 0, dice, hace un año eran $943.34. Esos $943.34 los metí en el banco a una tasa del 6% anual, hoy tengo $1,000. Si ahí los dejo ese dinero, esos $1,000, y el banco me va a seguir pagando el 6% anual, dentro de un año voy a tener $1,060. Entonces, a esto es lo que le llama la ingeniería económica equivalencia económica, que dos cantidades diferentes de dinero en diferentes tiempos tienen el mismo valor económico, pero considerando el valor del dinero del tiempo y la tasa de interés. Repito, hay una tasa de interés del 6%. Hace un año eran 943.34. A esa tasa hoy son $1,000, pero dentro de un año a esa tasa van a ser $1,060. Entonces, estas cantidades le llamamos cantidades equivalentes, tomando en cuenta el tiempo y la tasa. ¿Ok? Cantidades equivalentes. Muy bien. Los intereses se calculan normalmente por un periodo de un año, ¿va? Pero cuando se considera más de un periodo de interés, por ejemplo, si quisiéramos calcular los intereses que se pagaran después de 3 años, entonces es necesario definir si la naturaleza de la acumulación de los intereses de un periodo al siguiente es simple o compuesta. Ahí es donde vamos a ver ya después esto del interés simple y el interés compuesto en el siguiente capítulo. Normalmente,
Cuando nos hacen un préstamo, nos hacen el préstamo con interés compuesto, no interés simple. Todo eso vamos a ver la diferencia sobre el interés simple y el interés compuesto, ¿verdad? En el siguiente capítulo. Y por último, están los flujos de efectivo, pero lo voy a dejar para la siguiente clase. Los flujos de efectivo son los ingresos y los egresos. Vamos a aprender a construir estas gráficas de flujos de efectivo de diferentes tipos, ¿verdad? De diferentes tipos de flujos de efectivo. Miren, desde gradientes aritméticos, pagos únicos, pagos uniformes, gradientes aritméticos, ya sea crecientes o decrecientes, gradientes geométricos, ya sean crecientes o decrecientes, combinación de factores, diferentes combinaciones, miren, combinación de factores para diferentes tasas de interés. Todo esto vamos a aprender a resolverlo acá en esta clase. En esta clase. Esto lo vamos a dejar para la próximo lunes, la próxima clase. Los flujos de efectivo. Solo permítame entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta por hoy? Yo siempre al final de la clase paso asistencia. Voy a dejar de compartir este documento para pasar asistencia. Aquí tengo un programa para pasar asistencia automáticamente. Tomar asistencia. Entonces el programa me toma asistencia de los que están conectados. El que no está conectado no le toma asistencia. Muy bien. Permítame. Creo que tengo que dejar de presentar para que me tome la asistencia, me lo capture. No sé por qué no me quiere tomar asistencia. Ya. Bueno. Por hoy es todo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta final, alguna duda. El mismo. Siempre con el mismo. Correcto. ¿Qué más? Hoy no hay tarea. Según el sílabo no había tarea para hoy. Pero ya para la próxima clase sí, ¿verdad? Recuerden que las tareas cuestan 5 puntos, ¿verdad? Tampoco que son obligatorias, pero que no quiera subirla, que no la suba, pero son 5 puntos que pierde, ¿verdad? Al final esos 5 puntos son necesarios. Si no hay preguntas, pues por hoy sería todo, muchachos. Mucho gusto y nos veríamos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad?
Pasen feliz noche. Cheque. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas.